irmão serve. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Que Dios la bendiga, pastora. Amén. Que Dios bendiga a nuestra pastora. Que Deus abençoe a Que nossa Dios bendiga a pastora. nuestro pastor. Que Deus abençoe nosso Que pastor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están aquí. Que Deus abençoe nossos irmãos. Día sábado, ¿no es cierto? Me toca la palabra. Dia Que Dios sábado nos me bendiga, toca a palavra. Que Deus nos ¿no es abençoe. cierto? Dios es bueno y misericordioso. Deus é bom e misericordioso. Y está con cada uno de ustedes, E está com cada de vocês. con nosotros, ¿no es Com cierto? nós. Porque Él es bueno, Él es maravilloso, Porque Ele é bom, Ele é ¿no es maravilhoso. cierto? Estar alegre siempre Temos que estar sempre alegres. en el Señor, Sempre alegres no Senhor. porque de Él emana todas las Porque cosas, dele emana tudo. ¿no es cierto? Entonces, como dice en Filipenses 4:4, Como diz em Filipenses 4:4, estar siempre estar sempre gozoso. alegres en el Señor. Amén. Así es, Señor. Como le ponemos título a nuestras Sempre palabras, temos que colocar um título às nossas ¿no es palavras. cierto? Y estamos abriendo un canal también en YouTube, E abrimos um canal no YouTube, donde van a estar todas las palabras onde para estarão que todas cuando as pregações para aqueles que precisem aceite, cuando necesiten azeite, pan, quando precisem pão, va a estar todo ahí, estará gravado ali. estarán Amén. todas las grabaciones ahí, Amén. ¿no es cierto? Porque la palabra la tenemos que Porque a palavra de Deus passar em frente, por el mundo, ¿no es cierto? Amén. Entregar gratis lo entregar que de graça gratis o recibimos, que ¿no de es cierto? graça recebemos. Bien. Y la predicación dice, fe que se vive y El no título, solo se escucha. A fé que se vive e não só se ouve. Amén. Amén. Y esta palabra está E essa palavra se encontra no en livro de Santiago, Tiago. ¿no es cierto? Amén. Vamos a buscar aquí. Solo un minuto, por favor. Santiago 1, Tiago 1, del 19 do 19 al 27. ao 27. Esta palabra nos salía en la cadena de oración Essa palavra nos saiu na corrente de oração de esta semana dessa semana y Dios tocaba en mi corazón e Deus tocava meu coração. que esta era la palabra del día de hoy, Amén. Que essa era a palavra de hoje. ¿no es cierto? Amén. Porque venimos hablando ya Porque vimos esta semana falando entera, esta semana inteira ¿no es cierto? De la fe, da fé, ¿no es cierto? De cómo los propósitos de Dios Los fueron propósitos de hechos, ¿no es Dios. cierto? Y preocuparse e primeramente preocupar-nos primeiramente de nossas vidas. de nuestras vidas, no hablar del hermano, Não ¿no es falar do cierto? irmão, No hablar, ¿no es cierto?, de las cosas terrenales, sino não de falar las das cosas coisas celestiales. terrenais, senão que das coisas Amén. celestiais. Amén. Entonces vamos a dar lectura en nombre del Vamos a Padre, dar del leitura no Hijo nome y do del Pai, Espíritu Santo. do Filho e do Espírito Santo. Diz, praticando a palavra. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita com pura e imácula é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces vemos, ¿no es cierto?, Podemos que ver nos habla Santiago, ¿no es que cierto? Tiago fala, Vamos a destrinchar estos versículos y los vamos a explicar, vamos a desmembrar estos versículos, ir leyéndolos y los vamos a ir desmembrando, ¿no es cierto? vamos a destrinchar. Dice que primero, ¿qué tenemos que hacer, no O es que cierto? temos que fazer primeiro? Tener fe, ¿no es Fe. cierto? Eso es lo primero que tenemos que é o tener primeiro como que temos que cristianos. ter como cristãos. Todos sabemos lo que es fe, ¿no es cierto? Todos sabemos aquilo que é fé. La fe La está fe en Hebreos 11:1 encontrarse para en quien quiera Hebreos. buscarlo, ¿no es cierto? Dice, pues la fe, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Entonces cuando te decimos yo tengo fe, Quando dizemos eu tenho fé, tenemos que confiar primeramente primeiramente temos que confiar en algo que no lo esperamos, en algo que no numa lo coisa que veíamos, não ¿no es esperamos, cierto? uma coisa que não acreditamos, Sino que recibirlo ya en nuestro corazón, sino que acreditar em nosso coração que ya fue hecho, que já está feito. ¿no es cierto? Eso es la fe. Entonces Isso la é a fe, fé. lo primero que tenemos que hacer es O primeiro que tener temos fe, que ¿no es fazer cierto? é ter fé. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos Mas dice? a ¿No es palabra cierto? de Dios, ¿qué Dice la dice? palabra de Dios, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué tan rápidos somos para responder? Que tão rápidos somos para responder? Eu quero fazer essa pergunta. Todos somos rápidos para Todos responder, ¿no somos es rápidos cierto? para responder. Porque nuestro carácter es Porque así, nosso nuestra caráter é carne es así, impulsivo, ¿no a es nossa cierto? carne é assim. Es difícil, É difícil ¿no es cierto?, seguir el Evangelio, ser seguir o discípulos de Evangelho, ser Cristo. discípulo de Cristo. Porque Cristo nos enseñó Porque Cristo nos ensinou con amor, com amor. ¿no es cierto? No nos vino a poner el dedo encima y nos dijo Cristo não pecadores, veio a julgar e a dizer tanto porque pecadores. somos malos, Tanto porque Ele sabe pecadores, que não somos maus, ¿no es pecadores. cierto? Como decía la palabra Como anterior, dizia a palavra somos anterior. lo vil de este Somos mundo, por o eso vil Dios deste se fijó mundo. en Por isso nuestra que Deus vida. olhou em nós. Si fuésemos Se perfectos, fôssemos perfeitos, não precisaríamos. no necesitaríamos a Dios y Dios no nos miraría tampoco. Não precisaríamos ¿No es cierto? e Deus também não nos olharia. Podemos ver a Pablo, ¿no Podemos es ver a cierto? Paulo. Que Pablo, Pablo, él era doctor en la Ele escritura, era doutor nas ¿no es Escrituras. cierto? Pero cuando conoció a Mas quando Cristo, conheceu a Jesus, dijo que todo lo que había disse leído, que todo tudo lo que que ele él tinha sabía aprendido, sobre la tudo que ele palabra, sabia sobre a palavra, lo dejó o jogou como aparte, lixo, ¿no es cierto? Lo miró Lo de miró como estiércol. o mirou como esterco. Dijo, todo esto no es lo que es, esto Isto otro. não é isto ¿No outro. es cierto? Es amor, É amor, es con un abrazo, é com es con abraço, un é cariño. com carinho, No es con chivatada, como se dice aquí, não é com chibatadas, ¿no es cierto? Con azote, sino que es con amor. e não que é com amor. Entonces los hijos de Dios tienen que ser Os filhos de Deus têm que ser tardos tardos, para airar, tardios para irar-se, tardos tardios para hablar,
falar. ¿No es cierto? Amém. Tenemos que morder la lengua, Temos que morder essa língua. ¿no es cierto? Porque a veces somos muy rápidos, Às vezes somos muito ¿no es rápidos. cierto? Parecimos a los pistoleros. Que Parecemos los pistoleros se a ganaban uno allá, uno acá, y el más pistoleiros. rápido Que o mais ganaba, rápido ¿no es cierto? ganhava. Aquí no, tenemos que Aqui guardarnos, não, ¿no es temos que cierto? guardar Por amor, por amor. porque Él nos amó primero, Porque Ele nos ¿no es amou cierto? primeiro. Dios nos ama Deus nos ama de una tal manera, de uma maneira ¿no es cierto?, que nos muestra el que Ele nos Evangelio, mostra o Evangelho, un Evangelio lleno de amor, um Evangelho cheio de ¿no amor. es cierto? Amém. Y nos enseña a E nos tener ensina a domínio ter domínio propio, próprio. ¿no es cierto? ¿Qué es tener dominio propio? Que é ter domínio próprio? Controlar. Controlarse, Autocontrol. el autocontrol, exactamente. Entonces tenemos que tener Tenemos que tener dominio dominio propio, ¿no propio. es cierto? Es difícil, ¿no es cierto? Es Más difícil. cuando vivimos en un mundo Mas quando donde vivemos num mundo hay interferencia de todos lados, ¿no es onde há cierto? Hay interferência de ruido todo de lugar, todos os lados, ruídos, o barulho é por ¿no todo es lugar. cierto? El trabajo, O trabalho, la escuela, a escola, es donde tú o vives, ¿no es cierto? Hay entorno ruido de onde todos você lados. mora. Os ruídos estão em todo lado. Y cuando hay ruido, ¿no E es quando tem cierto? barulho, ruídos, No podemos escuchar, não podemos ouvir. ¿no es cierto? Porque no se escucha claras las cosas. Não podemos ouvir claro. Es difícil escuchar É a Dios cuando difícil están esos ruidos escutar a Deus dentro quando de estão nuestras esses vidas, ¿no ruídos, es esses cierto? barulhos dentro de nossas vidas. ¿Por qué? Porque para escuchar a Dios tenemos que Porque poner para el escutar a Deus oído temos que atento. colocar o ouvido presto. Por eso que te dice que tienes que Por ser isso que diz que tardo. tem que ser tardio para hablar, para falar, para escuchar, Pronto. más prontos para ouvir. prontos para oír. Amém. Dios se airó. Deus Amém. irou-se, sim. Sí, Dios se airó, ¿no es cierto? Cuando Dios fue, ¿no es cierto? Quando al Deus templo foi ao templo y vio que todos estaban e haciendo viu que havia ganancias con las cosas de com as Dios, coisas de Deus, dice que él pescó una cuerda diz que ele pegou y umas empezó a cordas dar vuelta a das todo, ¿no es chicotadas. cierto? Amém. Y después de que pasó, dijo, airaos, E depois que passou, diz: irar-se, mas não pequei. pero no pequéis, ¿no es cierto? Airaos, pero no pequéis. Porque en la vida tenemos, Porque na vamos a vida tener temos momentos en que el de vida estrés te va, que o Chegar hasta estresse aqui. vai chegar até o limite. vas a tener problemas en tu Você casa, terá problemas na vas a sua tener casa, problemas con tu esposa, com con tu tu esposo, com tu con esposo, tus hijos, com vas teus a tener filhos. problemas, vas a tener problemas Você con tus terá problemas com vecinos, teus vizinhos. vas a tener problemas Você terá problemas en esta vida, nessa vida. pero vas a tener el tiempo de airarte. Mas você terá o tempo de irar-se. Pero Dios te Que dice não se ponha. que no peques, ¿no es cierto? Airaos, pero no pequéis, Iraos, ¿no es mas cierto? não pequeis. Tentar, ¿no es cierto? Perdonar rápido, Perdoar rápido. ¿no es cierto? Para que Dios Para que o Senhor nos nos perdone perdoe. rápido también Rápido nuestras también. transgresiones, ¿no es cierto? Entonces podemos ver esta Podemos palabra, ver ¿no es esta cierto? Que nos palabra habla que nos fala de ser de ser hacedores de la hacedores palabra, ¿no es cierto? la palabra. No tan solamente não oidores, ¿no es somente cierto? ouvintes. Recibir la palabra y Recibir ponerla la palabra por práctica, ¿no es E cierto? Ser colocar em hacedores, prática. no tan solamente Ser praticante oidores, da ¿no es palavra, não cierto? somente ouvintes. Entonces podemos ver Podemos ver en Romanos 7:19, esa la vamos a leer. em Romanos 7, 19. Só eu 19? Sí. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Porque el anhelo ardiente de la... Sí. 7, lea del 15, disculpe, del 15 al 19. Amén. El Espíritu mismo da testimonio, ¿no? Más 7, 19.
7:19. Romanos 7:19. Pero vale del 15 en adelante. Del 15. Del 15 en adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amém. Porque Olha lo o que que diz a hago palavra. no lo entiendo, pues lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qual é? El 15. Y léala. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. El 16 dice, si no quiero, esto hago. Apruebo que la ley sea buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿no es cierto? Amém. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? O que quer Que dizer muchas isso? veces nosotros Muitas queremos vezes nós hacer queremos lo bueno, fazer o bom. ¿no es cierto? Cuando decimos, el Quando lunes dizemos, segunda, empiezo começo la dieta, a dieta. ¿no es cierto? Ahí vienen, ¿no es cierto? Y te traen un Aí berlín, vem e traz sonho. ¿no es cierto? Ahí tú en vez de decir, no, no quiero. Aí em vez de dizer Bueno, ya, você não ¿no es quer, cierto? você come. Pero es difícil, ¿no es Mas cierto? es difícil. O decir, no, el lunes empiezo el Ou gimnasio, dizer, ou segunda começo a academia. ¿no es cierto? También es difícil, É ¿no difícil. es cierto? Porque lo que queremos hacer es Porque toda una aquí cosa lo que carnal, lo queremos estamos hacer llevando a la parte carnal, pero lo Estamos espiritual levando para a parte carnal, mas es cuando queremos espiritual, decir, Señor, yo voy a leer la palabra eu vou todos ler a los palavra días, todos los días, yo voy a leer la eu palabra vou de ler a Dios. palavra de Deus. Pero el tiempo, este mundo, ¿no es Mas cierto? o Que tempo, tiene mucho este ruido, no mundo nos deja, não nos deixa. ¿no es cierto? Y muchas veces buscamos E muitas vezes disculpas. procuramos desculpas. Aquí Pablo no buscó ni una Aquí Pablo no procuró disculpa, nenhuma no fue como disculpa. Adán, ¿no es cierto? No Que fue dijo, como esta Adán. mujer que me dice, Esta mulher le que dijo me a dio. Dios, no le dijo, Deus falou para Deus. no le dijo al não estava compañero de al dizendo lado, ao le companheiro. dijo a Dios, medio que lo culpó a Dios, ¿no es cierto? La mujer que me diste A por mulher compañera que me você dio me el deu como fruto, companheira, você me deu o fruto. ¿no es cierto? Aquí Aquí podemos ver que podemos Pablo ver que Pablo no culpó a no Dios, culpó a Dios, se culpó a sí Se culpou a si mismo, mesmo. ¿no es cierto? Dijo, lo que E quiero disse aquilo hacer, que quero fazer. porque él quería hacer Porque más ele para queria Dios. fazer mais para Deus. Y era mucho lo que estaba haciendo, pero E él era quería muito, mas hacer ele queria más. fazer muito mais. Él sabía que él Ele podía sabia más, que ele podia mais. pero el pecado que Mas estaba o dentro pecado de que él estava dentro dele no lo não o dejaba. deixava. Para nosotros es lo mismo. Para nós é o mesmo. Imagínense un apóstol, Imaginem um ¿no es apóstolo cierto? Que vivió con que Dios, viveu com Deus. espiritualmente vivió con Dios, Dios lo Espiritualmente, transportó al Deus o tercer levou até o cielo, céu. le mostró cosas Mostrou coisas gloriosas, gloriosas. ¿no es cierto? Y él decía E esto, ele que él dizia quería, que isso, él que ele podía más, podia mais. pero Mas la a carne carne o impedia. lo impedía la carne, ¿no es cierto? Y él no tan solo E ele não tão só hablaba así, sino que le falava assim, decía, ¿no sino es que cierto? dizia. Que él tenía un aguijón en la carne, ¿no es Ele cierto? tinha aguilhão. Él tenía un aguijón en la carne, ¿no es cierto? Amém. Que le decía y le pidió por Ele tres dizia, ele veces pedia por 3 vezes que o curasse. a Dios que lo curara. Amém. ¿Y Dios qué le dijo? E Deus que disse, Basta-te de mi graça. Bástate de mi gracia, pero se ¿por qué le baste da dijo minha eso? graça. Mas por que falou isso? Porque dice que la Porque debilidad, diz que a debilidade, ele se engrandece. Él se engrandece. En la debilidad, Na debilidade, Dios Deus se se engrandece. engrandece, ¿no es cierto? Entonces esa debilidad que le dejó Essa debilidade que deixou a Pablo, Dios se engrandecía, ¿no es cierto? Está en 2 de Corintios 12. ¿La tiene ahí?
tengo aquí. 12 cuánto? Del 12. Diz, as marcas de um apóstolo, No, disculpe, sinais, del 9. Del 9, disculpe. diz, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amén. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces vemos cómo. Entonces vemos, ¿no es cierto?, Podemos cómo ver como él decía, ele ¿no es dizia cierto?, que en la debilidad que na debilidade Cristo Cristo crecía, ¿no es cierto?, en crescia nuestra vida, em nossas ¿no es vidas. cierto? Entonces vemos que por eso que Por Dios eso, escoge lo Él loco de escoge este o mundo, loco lo desse loco mundo. de este mundo, si en serio. Y cuando pensamos, cuando E Dios quando escogió a los 12 pensamos, apóstoles, quando Deus escolheu vemos os 12 cómo que Él apóstolos, escogió a las personas, no las vemos como escogió. Ele escolheu as Dijo, pessoas. este tiene más estudio que el Não otro. diz, este tem mais Este es bueno que para la matemática. este é bom para matemática. No, sino que Não. escogió Ele escolheu lo vil, o pior, lo despreciado, aquilo que era desprezado. ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? ¿Y qué fez? Hizo grandes Fez grandes apóstoles, grandes apóstolos personas, ¿no es cierto? Pessoas. Para ver y mostrar para ver e mostrar que este evangelio que este evangelho es para todos, é para todos, es para todo aquel é para todo aquele que cree que acredita que Cristo que vino a morir Cristo veio a morrer en un calvario de cruz, numa cruz, a entregarnos a nos lo entregar preciado, aquilo la precioso, salvación, o salvación. ¿no es cierto? Eso que no teníamos, isso que não tínhamos, que era un regalo, é um presente, ¿no es cierto? Nos dio ese regalo nos deu esse presente imerecido, inmerecido, porque no porque merecías não merecíamos, tener la não merecíamos salvación, ter a salvação, pero tienes que tener mas fe, temos que ter fé, fe que Él vino a fe que morir, Ele veio a morrer, colocar la fe colocar que Él a va a fé que venir Ele virá en una nube, numa nuvem, con una corona com uma y coroa con un galardón. e com um galardão. Primero va, no, es una canción. Primero va el corista y después, ¿no? Entonces, Dios tiene una corona, Deus tem uma Dios tiene un coroa, galardón para tem tu um vida. galardão para a tua Creer vida, que Cristo acreditar que viene. Cristo vem. Y viene con las buenas E Ele vem nuevas, ¿no es com boas cierto? novas. Entonces, Dios te ama Deus tanto, ¿no es te ama cierto? de Dios tal cómo te manera ama, que Él te que tiene Ele un regalo, ¿no es tem cierto? presente. Pero tenemos que seguir las buenas nuevas. Como decían las palabras Como decía, anteriores, boas novas. tenemos que Temos que seguir en el caminar, continuar no caminhar, continuar en el caminar, ¿no continuar, es cierto? Luchar no por lutar, nuestra não por salvación, nossa salvação, sino por ser senão que por discípulos ser discípulos de Cristo. de Cristo. ¿Saben lo que es ser discípulo? Você sabe o que é ser discípulo? Es ser hacedor de la É palabra. ser hacedor, fazedor Isso é da ser palavra. discípulo. Isso é ser discípulo. Poder decir, Poder quiero dizer, ser igual a mi Eu quero maestro. ser igual ao meu mestre. Dicen que el alumno siempre, Diz que a luz não sempre, el alumno o aluno siempre supera al maestro. supera ao mestre. Nesse caso não. Nesse caso ¿No não. es cierto? En este caso, Nesse tenemos caso, que por lo menos Temos llegar que a pelo igualarlo. menos chegar ¿no? mais rápido. Tenemos que llegar. Temos que chegar Tenemos que a tentar. ¿No es cierto? Amém. Conseguir. Conseguir. Dice que algunos darán Diz que 30, alguns daremos 30, otros 60, outros 60, y otros 100%, e outros 100. ¿no es cierto? Pero en ese Mas nesse porcentaje, porcentagem, dar tu mejor, Dar o teu dar melhor. lo que tú puedas, dar ¿no es aquilo que cierto? você possa, ou melhor, o que Lo você mejor, ¿no es cierto? Cuando hablamos aquí, ¿no es cierto?, de las primicias, Cuando falamos el das pastor habla primicias, del do tiempo. dízimo,
Dios no necesita el dinero. Deus não precisa disso. Dios es Dios, dueño del oro, Deus de la é plata, de la Deus, dono ciencia, de do la ouro, da sabiduría. prata, da sabedoria. Dios no necesita, Deus não precisa. pero Él quiere Mas Ele quer lo o primero. primeiro. Por eso que Por isso habían los sacrificios, que existían los escogían, sacrificios. ¿no es cierto?, lo primero para Porque Dios. davam o melhor para Deus. Eso es lo que Dios quiere, porque Isso é Dios o es que dueño Deus de quer. todas las Porque Deus é cosas. dono de tudo. No, Él de Él emana todo. Dele emana Él no tudo. necesita, Ele não precisa. pero Él quiere Mas Ele quer lo o primero. primeiro. ¿Qué es lo O primero? que é o primeiro? Lo primero de tu É día. a primeira Los hora do primeros dia. 5 minutos Os de tu primeiros día. 5 minutos de Que teu quando dia. tu despiertes, que quando você acorde, No pesques el não celular. pegues o celular, No prendas la não tele. ligues a TV, No vayas a tomar não desayuno. vá tomar café da manhã. Antes de hablar Antes con de Dios, falar com alguém, fala com Deus. habla con Él. Fala com Dale Ele. 5 minutos Dá de tu 5 día. minutos, Dale 10 minutos de tu día. 10 minutos. Despierta 10 minutos Acorda. para no atrasarte. 10 minutos antes para não se atrasar. Y habla con Él. E fala com Y Ele. dile y E conversa diz, con Él. conversa com Ele. Preséntale tu día. Apresenta-lhe o teu Mira, dia. Señor, Olha, Senhor, voy a salir a trabajar. vou sair a trabalhar. Ayuda, Me ajuda. me guía, Me guia. me ilumina. Me ilumina. Él sabe todo lo que Ele vas a sabe hablar. tudo o que você fará. Eso es una primicia Isso para é Dios. uma primícia para o Porque fue Senhor. lo primero Porque que foi tú o le primeiro que dedicaste você... cuando tú abriste tus ojos. Amén. Gracias, Señor, porque Obrigado, desperté, ¿no Senhor, es porque cierto? acordei. Eso es lo que decía también el Isso salmista, é ¿no o que es cierto? dizia o salmista. El salmista, si usted lee, David hablaba y con él conversaba, ¿no es Ele cierto? conversaba. Y le mostraba los colores, Y porque mostraba las las flores, montañas, las los montañas, ríos, los las aguas, ríos. ¿no es cierto? Y sabía que todo emanaba de él. Amén. E sabia que tudo emanava Por eso dele. que él tenía un corazón similar Ele al de tinha um Dios, coração semelhante ao de porque Deus. él veía las cosas Porque ele como olhava as Dios las coisas veía, como Deus via. no como el hombre las ve, Não como o homem enxerga. ¿no es cierto? Porque el hombre, ¿qué ve? Porque o homem quer El hombre ve O que homem cuando vê uno tiene más que dinero, quando más você tem poder, mais dinheiro ou mais poder, son los primeros puestos, eles são os primeiros lugares. son los primeros lugares. Pero Dios no quiere Mas Deus eso, não quer isso. es lo É o contrario, contrário. ¿no es cierto? Lo primero, Dios quiere tu tiempo, Deus quer teu tempo. no quiere tu dinero, quiere Não tu quer teu tiempo, dinheiro, quer teu tempo. quiere tu primicia, Ao ¿no primício. es cierto? Que puedas hablar con Él y Que ser possa franco. falar com ele, ser franco. Muchas veces le tenemos más miedo al Muitas pastor, vezes temos mais medo ao a pastor, nuestras mujeres, a a nuestros nossas mulheres, a esposos, nossos esposos, que a Dios. que a Deus. Así es. Que Dios los bendiga, hermano. Dios es tan Que grande, Deus Dios es tan abençoe. maravilloso, Deus é tão grande e tão maravilhoso. que tenemos que ser hacedores Que de su temos que palabra. ser facedores de sua palavra. Me tocaba esta palabra, ¿no es Se cierto? tocava esta palavra. Porque ¿cuántas veces nosotros predicamos Quantas aquí, ¿no es vezes cierto? nós pregamos aqui Y hemos ido aprendiendo. e vamos aprendendo. Y tenemos un grupo de oración E temos también en la grupo de noche, oração também de que noite, también nos acerca que bien a também Dios, nos ¿no es cierto? aproxima de Deus. Amén. Y este grupo de oración E también este está grupo de oração creciendo. também está Y crescendo. vemos cómo esas E personas se vemos están como essas desenvolviendo, pessoas se desenvolvem ¿no es cierto? Para honra y gloria para a de honra e Dios, glória do ¿no Senhor. es cierto? Y ellos van creciendo y Eles van, vão crescendo y van hablando, ¿no es e vão cierto? falando. Y vemos cómo E vemos este evangelio es como real. este evangelho é Este real. evangelio te cambia. Este evangelho Por eso que muda. dice que la Por isso que religión diz que a religião que no cambia que al não hombre, muda o homem, la tal es a tal vana. mal. ¿No es cierto? Porque el evangelio tiene que Porque o evangelho cambiarte. tem que No mudar. te voy a cambiar Eu yo. não vou te mudar. No te va a cambiar la A pastora ni el pastora, o pastor pastor. também não vai te mudar. Quien va a Quem cambiarte muda es é Cristo. Jesus. Amén. ¿No es cierto? Y no va a ser E não é con fuego. com fogo. Como les dijo los hermanos, ¿no Como es cierto? diz os Quiere que irmãos, hagamos quer llover que fuego façamos sobre esto. chover fogo sobre eles. Que eran los samaritanos.
é contra os samaritanos. Y él le dijo, no E es ele así. falou, não é assim. No es así. ¿Cuánto tiempo he estado con Quanto tempo eu ustedes? estou com vocês? Todavía no E ainda não entienden. entendem. Todavía no entienden. Querían hacer un Queriam ejemplo de fazer Elías, ¿no es cierto? exemplo de Elias. El diablo O diabo sabe cómo atacar nuestra sabe vida, perfeitamente como atacar nossas ¿no es vidas. cierto? Dice que cuando Dios, Diz que quando Deus ¿no es cierto?, comenzó su ministerio, começou seu ministério, él tuvo que ir al ele desierto. teve que ir ao deserto. 40 días estuvo en el 40 desierto, días, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó en el desierto? E o que aconteceu no deserto? El diablo dice que lo llevó O diabo diz que o levou al pináculo, ¿no es cierto? ao pináculo do templo. Al pináculo del templo. Y le dijo, E disse-lhe, ¿no es cierto? Tírate, se jogue, porque aos Ángeles seus anjos enviará enviará cerca cerca de ti, ¿no es de ti para cierto? que te pegue. Y eso está en un E salmo, isso está no Salmo, ¿no es cierto? En el Amén. Salmo no 91 Salmo 91, está escrito eso. Entonces, profetizado. el diablo O diabo vio viu cuando fue escrito quando foi escrito y lo guardó e o guardou para usarlo en para el día usá-lo no dia que da Cristo tentação estaba de Jesus. con hambre. Pero Dios le Mas respondió Deus con la palabra. respondeu com a palavra. Le dijo, ¿no es cierto?, al Señor tu Dios Al no Senhor teu Deus tentarás. não tentarás. E a ¿Cierto? isso servirás. Y a Él solo servirás. Amém. Por eso que la Por palabra, ¿no es isso cierto?, que a nos palavra habla nos fala sobre ser hacedores de la sobre palabra. ser Cristo hacedores da tenía la palavra. palabra en Cristo su tinha a corazón, palavra no seu coração. ¿no es cierto? Que podamos tener la Que palabra en possamos nuestro ter a corazón, palavra em nossos corações. ¿no es cierto? Entonces, Pablo, ¿no es cierto? Estábamos hablando de Pablo. Pablo reconoció, ¿no es cierto?, que él Paulo tenía reconheceu una lucha que ele interna tinha uma luta interna que todos vivimos. e que todos vivemos. Todos vivimos esa lucha Todos interna. vivemos essa luta El interna. ángel bueno O anjo bom y el ángel e o malo, anjo mau. ¿no es cierto? Y de repente, ¿a quién le hacemos E caso? quantas vezes obedecemos? A qual obedecemos? Al ángel bueno, al ángel Ao malo. anjo bom ou ao anjo mau? Muchas veces decimos, ¿por qué Muitas me pasan vezes estas dizemos, cosas? por que acontecem essas coisas? ¿Por qué pasa todo esto conmigo? Por que acontece tudo isto comigo? Y muchas veces son decisiones E malas muitas que hemos vezes tomado en são nuestra decisões vida. que nós tomamos Y son erradas. solamente E são consecuencias consequências de nossos pecados. de nuestras decisiones. Amém. De nuestras decisiones, de los pasos errados que Daquilo que tomamos. escolhimos. Así es, Señor. Dice la palabra de Dios que Diz a Pablo, ¿no palavra es do Senhor cierto?, que Paulo tenía esa lucha interna. tinha essa luta interna. Así Y es. nosotros también la tenemos. E nós também ¿No es cierto? temos. Como leímos en Como Romanos, vimos. dice Pablo que porque lo que quiero hacer, eso Aquilo que quero fazer, no hago. não ¿No faço. es cierto? Pablo no está Paulo, justificando, ele não se justifica, diciendo no, dizendo ¿no es cierto? No es pecado, esto cualquier uno lo qualquer hace. um faz. Como lo dice, como veíamos el Como libro que podíamos ver. dedicaba nuestra hermana, O livro da Eh, entrevista, de la entrevista que el hombre le o decía, homem dizia, son boberías, essas são boberias, son cosas del día a día, são coisas do dia, son do cosas del cotidiano, fútbol, são coisas do futebol, ¿No es cierto? insignificante. insignificantes, palabras que se las lleva el viento. Palavras que o vento leva. Pero la palabra de Dios Mas dice a que palavra tenemos que diz dar que temos que cuenta dar conta de toda de palabra toda palavra ociosa, ociosa Amén. ¿no es cierto? que nos Que falamos. que nos digamos. Amén. Entonces, Pablo no se justifica, ¿no es Paulo cierto? não se justifica. Y él tampoco dice que E ele es também santo, não ¿no diz es que ele é cierto? santo, Sino que senão que é nos muestra que Nos muestra el único que puede que o único que pode guiarnos nos guiar y nos decir si estamos e dizer se equivocados o estamos no, errados ou não es el Espíritu é o Santo. Espírito Santo. ¿No es cierto? El Espíritu Santo O Espírito ya Santo, nos recuerda, ele nos relembra, ¿no es
es cierto? Amén. Y nos dice, estáis mal. Y nos dice, Así que "Você tú, está mal". cuando tú estás en el camino Quando você cierto, está no caminho correto, fíjese hermano, cuando usted haga algo quando malo, você faça alguma coisa errada, puede ser una bobera, pode ser qualquer coisa, uma coisa una insignificante. cosa insignificante, al instante No viene algo en instante, tu tem corazón alguma coisa no teu coração y te e te incomoda. começa a te incomodar. Ese es el Espíritu Esse é o Santo. Cuando te Espírito dice el Santo. Espíritu Quando Santo te te va a diz o guiar Espírito a Santo, toda que verdad vai te y a guiar toda a toda a justicia. verdade e a toda a justiça. Es eso. Isso. Esa es la verdad. Essa é a verdade. Él te guiará. Entonces cuando Ele tú te estás guia. haciendo mal, Quando você está cuando fazendo tú mal, ofendes a alguien quando você ofende alguém y no te da ese remordimiento, no te da e ese, não dá esse remordimento, estoy haciéndolo mal, isso que te fala que você está fazendo mal, estás yendo paralelamente você está indo paralelamente con el com diablo. o diabo. No estás teniendo Não está tendo ese cruzamiento. o cruzamento. ¿No es cierto? Cuando tú encuentras que Quando estás con você la acha razón que você tem razão de todo lo que tú haces, de tudo que você faz, es porque estás é en el porque mismo você está no contrario, mesmo, en el mismo sentido no mesmo sentido del pecado. do pecado. Entonces ahí estamos mal. Aí estamos errados. Estamos mal porque nosotros no lo sabemos todo. Nós não sabemos todo. Y no tenemos, ¿no es cierto?, 100% E não de la temos revelación de la palabra. 100% da revelação da palavra. Tenemos 1%, Temos 1%. medio por ciento. Meio por cento. 0,5. Y es lo que Dios nos va E revelando. o que Deus nos vai De a revelando poquito, aos ¿no es poucos. cierto? Nos va revelando. Porque imagínense si Imaginem me diera la revelación que Ele me 100% desse a de la revelação palabra. 100% da palavra. Sería... El ego, ¿cómo crecería? Como o ego, o orgulho El seria: orgullo crecería. Así es, Señor. Amén. Yo sé más que él, eu sei mais que yo todos. sé más que este otro. Así es. Sino que es todo A medida a medida, justa. Amén. justo, como dice nuestra hermana. ¿No es cierto? No, muchas veces Muitas vezes creemos que sabiendo los acreditamos que versículos, ¿no sabendo es cierto?, versículos estamos bien. estamos ¿No es certos. cierto? No sabemos la Biblia, Sabemos a no Bíblia, sabemos algunos versículos, sabemos vamos alguns diciendo, versículos, vamos dizendo, pero los aplicamos a nuestras vidas. mas nos aplicamos a nossas vidas. Porque podemos decirlo, Podemos dizê-lo, pero los aplicamos mas realmente. aplicamos realmente a nossa Filipenses vida. 4:4 lo Filipenses aplicamos a nuestra 4:4 vida. aplicamos a nossas vidas. Muchas veces no lo aplicamos, Muitas vezes não o no lo aplicamos. aplicamos a nuestras vidas. Así es. Por eso es que la palabra nos Por habla, ¿no isso es que a palavra cierto?, nos fala que muchas veces dice la palabra de Dios que es como olear nuestro rostro en un espejo, ¿no es diz que é cierto? como olhar nossos rostos num espelho. Vamos a abrir de nuevo Santiago Amén. Vamos a abrir novamente Tiago para volver a la palabra. mas o homem que observa Dice, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai logo e esquece a sua aparência. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. amén. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que Podemos ver. es semejante. ¿Por qué dice que es Porque semejante al diz hombre que que semelhante se ve al a um homem que espejo, ¿no es olha a sua cierto? face num espelho? Porque escuchamos la Porque palabra, ouvimos a palavra, llega a nuestro chega corazón, a nosso coração. ¿no es cierto? Tenemos que ponerla en práctica, Colocar em prática a palavra. pero nos da Podemos- flojera, ¿no es cierto? No sabemos, nos Depois olvidamos, esquecemos. nos olvidamos, Esquecemos e continuamos. ¿no es cierto? Y continuamos igual, ¿no es cierto? Amém. Dice, porque se considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo Ele que será hace. feliz naquilo que fizer. O sea, en todo lo que tú Em hagas, tudo vas a o que ser você bienaventurado. fizer, será feliz naquilo que você fizer. Entonces, poder retener la palabra de Dios, ¿no es Poder cierto? praticar, reter a palavra do Senhor. La palabra no es solo para A escucharlo palavra não é só para ouvi-la, los tercias, las quintas y los as sábados, terças, a quinta e o sino es sábado. para vivirla la semana Sino que é para entera. viverla a semana Tienes que inteira. vivir la Você tem que palabra, viver a palavra. vivir lo que Dios te está Viver o hablando que Deus fala. hoy, ¿no es cierto? Hoje, Así es mi Dios. El que solo oye y no Aquel practica que solo se oye. engaña a sí mismo. Es como mirarse en el espejo y olvidar de cómo era, ¿no es cierto? Amén. Podemos ver, ¿no es cierto?, Podemos que ver cuando nos miramos al que quando espejo, nos olhamos no espelho, podemos ver todo lo vemos que tenemos todas en nuestra as imperfeições, las imperfecciones que tenemos, los pelos blancos que nos van os saliendo, cabelos brancos que van saindo, las arrugas que nos van as saliendo, rugas que van saindo. ¿no es cierto? Si comiste muy chocolate, te hace Se una comió espinilla. muito chocolate, vai sair espinhos. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que Podemos ver, todo, pero cuando Todo. salimos de ahí mas quando saímos dali y somos oidores No, olvidadizos, Amén. nos esquecemos de todo. nos Amén. esquecemos de tudo. Así también es la palabra. E La assim palabra também é a palavra. llega a tu corazón, A palabra pero llega no a hace teu coração, raíz, ¿no es mas cierto? não faz raiz. Así es, Señor. Entonces podemos ver Podemos que ver vivimos en un que mundo vivemos num mundo sucio, sujo, gobernado governado por por Satanás, Satanás. ¿no es cierto? Satanás es el dueño de Satanás este é o mundo dono desse mundo. y él lo está gobernando de E una ele o manera governa de uma maneira que hace que se cumplan las que faz que as profecías, profecias se cumpram. ¿no es cierto? Porque todo tiene que cumplirse, Porque las tudo profecías tem que tienen se que cumprir, as cumplirse, profecias têm que se porque Dios no cumprir. es un Dios mentiroso, Porque Deus jamais es un Dios tem sido um verdadero, Deus un Dios que te mentiroso, dijo, um ¿no es Deus cierto?, verdadeiro que que disse estará que contigo estará todos los contigo días, todos os dias, hasta el fin hasta del el fin del mundo. mundo. Y yo creo en esa E eu promesa, acredito nessa Él está promesa, en mi Ele está em vida, minha vida. ¿no es cierto? Pero Satanás está Mas Satanás gobernando governa também. Amén. y Él quiere E Ele sacarte quer te tirar de la santidad, da santidade, sacarte de la te palabra, tirar da palavra. ¿no es cierto? Pero yo veía un ejemplo y lo Eu voy a decir via aquí, exemplo, e vou dizê-lo aqui. el ejemplo de la O exemplo garza, da garça. ¿no es cierto? ¿Qué es el ejemplo de la garza? Qual é o exemplo da garça? La garza, ¿no es A cierto? garça Es un ave que vive en medio de los é uma ave que vive manglares, em meio del da barro, de la lama. lama, ¿no es cierto? Amén. Más así aún mantiene su Mas pluma mesmo assim, suas penas sempre estão como brancas, el algodón. radiantes, como o algodão. Radiante, ella no se Ela ensucia. não se suja. Fíjense, desen cuenta. Percebam-se, ela nunca está com lama. Ella nunca está con lama. Así es, mi Dios. Así también nosotros tenemos que Assim ser, também nós temos que ser. vivir en este mundo Viver nesse contaminado por el mundo pecado, contaminado pelo sin pecado, contaminarnos sem nos contaminar con las cosas podridas que hay en com as él. coisas podres que tem nele. Caminar con Cristo, ¿no es Caminhar cierto? com Jesus. Caminar con Cristo, puedes Caminhar com andar Jesus. en medio de la Você sociedad. pode estar em meio da lama. Puedes andar en el medio de la lama, No pero vas meio a da ser lama, como esta mas você será garza como esta garça. que no se ensuciará, Que no se sucia, no se contaminará, no se contamina. pero no es por ti, Mas no es por es ti, por es por Cristo. Cristo. Cuando tú dejas Cuando todas você tus deixa todas cargas suas cargas en Él, todos tus problemas, nele, todos os teus problemas, Cristo estará Cristo contigo, estará andará contigo, contigo, estará dormirá dormirá contigo, contigo. y ni una asaeta Y del ni una diablo saeta do te diabo tocará, tocarás. porque el Rey de Reyes, Porque León, el Rey de de la Reyes, tribu de el Judá, gran león de la estará tribu de Judá, contigo estará contigo para cuidarte, para te cuidar, para te protegerte. proteger. Señor. Este es un gran Es ejemplo, un ¿no es gran cierto?, ejemplo de que Cristo de que está Cristo está contigo. contigo. Dice de la palabra de Dios, no Diz a porque, palavra do Senhor, não porque vivamos en não este, porque dice, en vivamos este mundo, ¿no es neste cierto?, mundo,
tendremos Diz que neste aflicciones, mundo nós teremos ¿no es aflições, cierto? Pero no tengan miedo. mas não tenhas medo. Cristo venció. Cristo já venceu Ya esse venció mundo. este mundo, ya, ¿no es cierto? Vivir y caminar con Viver Él. e caminhar com Ele. Vivimos en este mundo, ¿no es Vivemos cierto? neste mundo. Andamos en este mundo, Caminhamos nesse mundo, pero no tenemos mas não que temos que contaminarnos, contaminá-los. no moldarnos al mundo Não nos actual, moldar a esse mundo atual, sino que ser transformados, senão que ser transformados. transformados mediante la renovación de la Transformados mente mediante a renovação da mente. con Cristo, ¿no es cierto? Con En Cristo. Romanos 12:2 dice eso. Em Romanos 12:2 diz, La palabra dice La eso, palabra ¿no es cierto? dice. Si podemos buscarla, vamos a leer. Romanos, Ya que estábamos en Romanos 12:2. não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, ¿no es cierto? Amén. Agradable y perfecta, Agradável ¿no es e cierto? perfeita. Así como la garza, ¿no es cierto? Assim Que como a hablábamos, garça que falávamos, tiene cuidado al caminar por el barro para no que ensuciarse su ela se pluma. cuida para não sujar, Así nosotros también debemos velar, Así orar también tenemos que constantemente velar para que las constantemente tentaciones de este mundo para que as tentações no desse nos mundo invadan, no nos ¿no es invadan. cierto? Nos lleguen a nuestras vidas, não cheguem nas nossas vidas. podamos vivir una y vida en podamos santidad, viver uma vida em santidade, porque sin santidad porque sem santidade nadie verá al ninguém Señor, verá ao Senhor. nadie verá al Señor. Ninguém verá Buscar la ao Senhor. Procurar a santidad, santidade. no somos Não santos, somos santos, mucho por lo contrario, pelo contrário. ¿no es cierto? Pero quien nos hace santos Mas es que el nos faz santo de santo, los é o santos, santo dos ¿no es santos. cierto? Él nos hace Él santos, nos santifica. Él lava nuestras Él vestiduras, lava ¿no es nuestras cierto? vestes. Nuestras vestes sucias las deja Nuestras vestes blancas, suyas, Él deja blancas, blancas. radiantes, ¿no es cierto? Él lava Él todos lava nuestros todos pecados, nuestros pecados. intentar vivir en Intentar santidad viver lo en máximo santidad lo máximo ¿no es posible. cierto? Como esta garza que Como esta camina, garça que caminha ¿no es cierto? na lama En la lama, en el barro, e não se suja. y nos ensucia. Vivir, ¿no es cierto?, Viver en este mundo, nesse mundo, pero no mas contaminarse. nós não contaminarmos com Ele. Sí, Señor. No quiere decir Não quer dizer que vamos a hacer, ¿no es cierto?, no, de hoy día para adelante, De hoy ¿no es para cierto? frente. Porque quien conoce nuestro quem corazón conhece nosso coração. es Dios, ¿no Deus. es cierto? Gloria a Dios. Yo puedo engañar al Eu posso pastor, yo enganar puedo ao engañar a la pastor, eu posso pastora, enganar a mas a pastora, Cristo mas a Cristo no lo puedo Jamais. engañar. Así es, mi Dios. ¿No es cierto? Tenemos que seguir nuestras temos vidas que continuar nossas tentando, vidas, luchando, tentando, buscar lutando, la santidad, procurando a santidade, ¿no es cierto? Intentar buscarla, procurá-la, ¿no es cierto? Que es Cristo Jesús, que Cristo que es su Jesus, palabra, que sua ¿no es palavra, cierto? Que la Biblia que a Bíblia nos muestra, nos mostra. es un manual Ele de é um cómo manual vivir. Yo digo de siempre lo como mismo. viver, sempre Es un digo manual de mesmo. cómo vivir, É um manual de instruções de como viver, de cómo te va a ir bien, Amén. como ir bem. ¿no es cierto? En Salmo 119:5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, ¿no es cierto? 119:5. Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no es cierto? Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito
o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que siempre vamos a tener una lucha constante en nuestra vida. En Mateo 26, Sempre temos uma 41 luta dice, constante. velad Em y Mateus orad. diz, velar e orar, ¿Para qué? para não entrar em Para que tentação. no entres en tentación. El espíritu, O Espírito, a a la verdade, verdad está está dispuesto, pronto, disposto, pero la carne mas a carne é es débil. débil. La carne es débil, A hermanos. carne é débil. La carne es débil, el espíritu está atento, ¿no es cierto? O espíritu Pero la está atento, carne mas la muchas carne veces es débil. É débil. Jesús mismo reconoce, ¿no es cierto?, aquí en este Jesus versículo, mesmo reconhece que aunque el corazón que mesmo que o coração quiere obedecer, quer obedecer, nuestra carne nossa falla carne é falha. sin oración E sem oração, y sin vigilancia. e sem vigilância. Pero si tenemos oración Mas y se temos vigilancia, oração e vigilância, la carne ya no es a más. carne já não é mais débil. Ella obedece. Ela ¿Y obedece. saben a quién obedece? E sabem a que Al obedece? Espírito. Ao Espírito. Porque somos trinos. Porque somos ¿No trinitários, es cierto? Somos trinos igual que Dios. igual a Deus. ¿No es cierto? Cuerpo, alma y Espíritu Corpo, Santo. alma e Espírito. Y el cuerpo, E o cuando corpo, velamos y quando oramos velamos y e vigilamos, oramos e vigiamos, pushamos, ¿no es cierto?, puxamos el cuerpo o corpo para que pueda orar, para orar, para poder buscar la palabra, procurar a ¿no palavra. es cierto? Y así estamos E alineados assim estamos alinhados espiritualmente. espiritualmente. En Filipenses 2, En 15 Filipenses. dice, porque Dios es el que vosotros produce así que queréis querer como el hacer por su voluntad. Filipenses 2:15. Para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis. ¿Lo quis? 2:15. Para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio da geração corrompida e depravada, na qual vocês Filipenses brilham. 2:15. Para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Deje buscarla aquí. El 13, ¿no es cierto? Del 13 al 15, disculpe. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no es cierto? Dice, el 15 dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en esta generación perversa, en esta generación sucia, tú tienes que Esta ser geração luz suja, você tem que ser luz. para el mundo. Para o mundo. ¿Cómo tú eres luz para el Como mundo? você é luz para o mundo? Obedecendo. Obedeciendo la palabra, Obedecendo a palavra. no contaminándote Não se contaminando con este mundo, con este mundo, sino que con tus obras sino que com tuas obras puedas convertir possas se a otras convertir a personas, outras pessoas. ¿no es cierto? Que Cristo pueda hacer ese cambio en tu vida, Que ¿no es cierto? possa fazer todo uma mudança na tua Entonces, vida. hermosa la palabra de Dios. Linda a palavra do Senhor. En Juan 17, João, para terminar, ¿no es cierto? Para terminar, João 4. Juan 17, del 15 al 17. João 17, del 15. Dice, Del 15 al 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 17, 15, del 15 al 17. entonces uno de ellos,
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí, estamos. Jesús, ¿no es cierto? Jesús habla. Ora, ¿no es cierto? Al Y ora Padre. al Pai. Y dice, no ruego que los quites del mundo, No rogo que ¿no os es quites cierto? del mundo, Sino que los guardéis Sino del que os mal. protejas do maligno. No son del mundo. Eles não são do mundo. No somos de este mundo. No Cuando somos decimos que de no este somos mundo, de este cuando nos mundo, dicemos que no Cristo ya lo somos, dijo, que Cristo no ya éramos de dijo, este mundo. no era de este mundo. ¿No es cierto? Entonces, no te afanes Então não se afane por el día pelo dia de de mañana. amanhã. ¿Quién le pertenece A el quem día de pertence o mañana? dia da manhã Es a Dios. es a Deus. Dice la palabra de Dios, santifícalos en tu Santifícalos verdad. em tua Tu verdade. palabra es verdad, ¿no E es tua cierto? palavra é a verdade. Entonces que podamos, ¿no es Que cierto?, podamos ser hacedores de Ser la palabra, as fazedores da que palavra. podamos no Que contaminarnos possamos não nos contaminar con este mundo, com este mundo, sino que ser luz sino que ser luz en este mundo, neste ¿no mundo. es cierto? Y como decíamos, E como dizíamos, en este mundo nesse mundo tendremos vamos a ter aflicción, ¿no es aflições, cierto? Pero mas recordar relembrar que el Rey de que o Rei Reyes, do Rei, que el Señor de o Senhor dos Señores, Senhores, venció venceu este este mundo. mundo. Y si Él E se venció, Ele venceu, y si Él está e se Ele contigo, está contigo, somos mais que ¿quién vencedores. estará contra E ti? quem será contra ti? ¿Quién puede contra ti? Quem pode ir contra ti? Nadie puede. Ninguém pode. Nadie puede contra ti. Vamos a leer, vamos a volver a Santiago. Vamos a voltar a Tiago. Dice el 26 para terminar, ¿no es cierto? Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿no es Se cierto? alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Entonces tenemos que refrenar la lengua, ¿no es cierto? Refrenar la ¿Qué lengua. decía la palabra pasada? Que dizia a No palavra hablar passada, não de los falar hermanos, dos ¿no irmãos. es cierto? Moisés, hablaron contra Moisés, Moisés, ¿no es falaram cierto? contra Moisés. ¿Y qué pasó? E que aconteceu? Había un Dios Havia um Deus celoso, celoso, bravo, ¿no bravo, es cierto? Que cuida de sus que hijos, cuida de seus que filhos podamos tener e que cuidado, possamos ter cuidado ¿no es cierto? ¿A quién le decimos? a quem, Tolo, com quem falamos, a quem falamos tolo. ¿no es cierto? Fatu, dice la palabra de Dios. Amém. Dice que será expuesto al fuego. Diz que será exposto ao fogo. Entonces, mira, ahí tú ves Aí você cómo Dios vê mira como las Deus cosas. olha essas coisas. Dios mira las cosas Deus olha diferentes essas al hombre. coisas diferentes ao homem. Porque el hombre O homem no mira eso. não olha isso. ¿Quién miraría un pecado? Acha que é insignificante. Acha que es insignificante. Y lo pecado para él lo más grave, E eles colocam pecados graves, ¿no es cierto? El homicidio, homicídio, ¿no es cierto? eso es igual, El estupro, estupro. ¿no es cierto? Pero para Dios, mira, Mas para Deus, é una igual a um palabra assassino. se iguala a un asesino. Falar do irmão, se Hablar del iguala. hermano, hablar del hermano, ¿no es cierto? Que podamos controlar Que possamos ese controlar miembro esse membro menor que tenemos. menor que temos. Dice que hace incendios Diz que forestales, faz os incêndios, ¿no es cierto? enormes. Que causa, ¿no es cierto?, muerte. que causa morte. ¿No es cierto? Que podamos Que tener ese possamos dominio ter esse propio. domínio próprio. Dice, la religión pura sin mácula delante de Dios, el Padre está. Visitar a los huérfanos. Es esta. Es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De nuevo viene, ¿no es cierto?, esta palabra que nos dice que no nos Que não manchemos nos corrompamos con este mundo, ¿no es cierto? Todos los que están en este Tudo mundo o que está neste mundo pasará. passará. Mas hay una cosa que Mas no tem uma pasará, coisa que não vai passar, que será su palabra. que é sua Su palavra. palabra no pasará. Sua palavra ¿no es não cierto? passará. Ella estará Ela sempre estará con nosotros. conosco. Que podamos guardarla en Que nuestro possamos corazón.